Cordiales saludos, alumnos del segundo curso de la Facultad de Filosofía. Soy la profesora Iris Lorena Isenut de NOL. Bienvenido a nuestro séptimo encuentro. El tema que abordaremos esta clase es algunas tendencias educativas del siglo XX. Como componente tenemos el pragmatismo pedagógico de John Dewey, el desarrollo evolutivo de Jean Piaget, algunas tendencias educativas del siglo XX. El siglo XX recibe una nueva pedagogía caracterizada por su cientificismo, racionalismo, humanismo y una tendencia utilitaria. Los grandes pensadores ya mencionados en apartados anteriores lucharon tanto en el terreno práctico como en el campo teórico para humanizar la enseñanza, democratizar la escuela y hacerla función del Estado en todos los grados y niveles, teniendo en cuenta que a principios del siglo la escuela economista inglesa sostenía que la instrucción del pueblo debía ser obra de empresas particulares, igual que el comercio y las industrias. En la educación contemporánea, la visión del mundo y del ser humano, el nuevo modelo propone una formación humanista e integral. Se estudia a la persona como un ser capaz de enriquecerse de adentro hacia afuera, surgiendo así el paidocentrismo, que es un modelo educativo centrado en el niño y en el que el maestro se acomoda a sus necesidades e intereses. La acción pedagógica es concebida entonces como una ayuda incondicional del maestro al alumno en la consecución del enriquecimiento social e individual del niño. Estas nuevas tendencias consideran al maestro como un facilitador del camino que ha elegido el alumno para su desarrollo integral, que es el ser activo que se adapta mediante su proceso de asimilación al ambiente social en el que se desenvuelve. El pragmatismo pedagógico. John Dewey, 1859-1952. Filósofo y pedagogo norteamericano que se caracterizó por su constante defensa del principio democrático de la educación. Es uno de los más grandes representantes de la pedagogía social y de la pedagogía reformadora contemporánea, y se lo considera también el filósofo de la escuela activa, proponiendo que la educación responde a las necesidades, deseos y a la libertad del alumno. El término escuela nueva o escuela activa se refiere a una nueva pedagogía y surge como reacción a los sistemas tradicionales, pasivos y receptivos del siglo XIX. En esta tendencia se destacan las reflexiones del filósofo y pedagogo norteamericano John Dewey, que habla de la escuela como laboratorio en el que todo gira alrededor de construcciones que involucren la experiencia entendida como el ensayar y el saber. Muchos consideran a Dewey como el verdadero creador de la escuela activa. Planteó que el propósito principal del proceso de enseñanza-aprendizaje debía estar dado por los intereses propios de los alumnos, es decir, por las fuerzas interiores, educativas y el desarrollo de las habilidades.
Para Dewey, la experiencia educativa es una construcción constante de aquello de que el niño hace y se estructura a partir de lo que vive, y es precisamente esto lo que lleva a la construcción permanente del proceso educativo. Puesto que la experiencia se plantea a partir de los intereses del niño, es posible garantizar la disciplina. No habrá entonces la necesidad del poder coercitivo y el niño sentirá que aporta al proceso. La escuela es una comunidad donde el orden y la disciplina se desarrollan a partir del trabajo que el niño realiza. El desarrollo evolutivo. Jean Piaget, 1896-1980, biólogo y pedagogo suizo, desde temprana edad mostró un interés por la filosofía y en particular por la epistemología, aunque finalmente se recibió de biólogo, tema sobre el que escribió desde los 11 años de edad. Recibió su doctorado con tan solo 21 años de edad. Tuvo una variedad de trabajo a lo largo de su vida profesional, entre los cuales estuvo la estandarización de los test psicológicos. Mientras realizaba esta tarea, tuvo curiosidad por analizar los errores de los niños evaluados y vio que muchas de las fallas en las pruebas se daban en niños aproximadamente a la misma edad. Es así que supuso que la inteligencia no podía ser vista únicamente desde la perspectiva cuantitativa. ¿Qué número de pruebas responde? ¿Qué coeficiente o rango numérico le corresponde según la cantidad de respuestas que da? Sino que esas capacidades intelectuales debían ser evaluadas cualitativamente. También analizó el por qué respondía así y no de otra manera. En una revisión de las teorías más influyentes de la educación durante el siglo XX, sin duda resulta imprescindible considerar la psicología genética, fundada por Jean Piaget, que ha tenido un enorme impacto en la educación, tanto en la teoría como en la práctica pedagógica. Uno de los aportes más significativos y revolucionarios al campo educativo es el nuevo concepto de inteligencia. Para Piaget, esta capacidad es la que permite al ser humano lidiar efectivamente con los constantes cambios. Los actos inteligentes son aquellos que tienden a crear condiciones óptimas para que el organismo sobreviva ante todas las circunstancias. La inteligencia es dinámica, ya que los actos inteligentes cambian en la medida en que el organismo madura biológicamente y a medida que obtiene experiencia en la interacción con el medio social y físico. Piaget propone un aprendizaje que se da a partir de un proceso madurativo, pero en relación con las experiencias físicas y sociales. Según este investigador, la inteligencia es la adaptación por excelencia, el equilibrio entre asimilación continua de las cosas a la propia actividad y la acomodación de esos esquemas asimiladores a los objetos. Actualmente se considera que una sola teoría psicológica no puede constituir el único fundamento de la teoría y la práctica pedagógica.
En este sentido, se considera que los aportes de la teoría de Piaget y sus usos en la educación deben ser complementados e integrados con aportes de otras teorías. Sus propuestas han marcado las reformas educativas mundiales y muy especialmente la nuestra. Esto significó, por una parte, la necesidad de reconocer la existencia de una evolución y sobre todo el reconocimiento de que no toda estrategia es buena para cualquier edad, sino que debe contextualizarse a partir de los intereses y necesidades de cada estadio. Por otro lado, significó también que el medio en el que se encuentra el niño puede desempeñar un papel decisivo en el desarrollo intelectual y educativo del mismo. Enfatiza que el desenvolvimiento de los diversos periodos no está determinado por las edades ni por los contenidos mentales. La psicología genética ha constituido durante los últimos 40 años una innegable fuente de inspiración para las teorías y propuestas educativas. Si bien los planteos de Piaget y sus colaboradores de la Escuela de Ginebra nunca estuvieron primordialmente dirigidos a la pedagogía, ya que no eran pedagogos. Sin embargo, los usos y aportes de la teoría piagetiana en la educación se enmarcan dentro de una perspectiva constructivista y son utilizados para fundamentar teorías didácticas y propuestas pedagógicas. Los métodos apropiados pueden aumentar el rendimiento de los alumnos y acelerar el desarrollo intelectual sin perjudicar su consolidación. En síntesis, entre las implicaciones educativas de la teoría de Piaget se ven dos grandes grupos: las propuestas pedagógicas y las investigaciones psicopedagógicas. Las propuestas pedagógicas son proyectos en los cuales la psicología genética ha sido utilizada como base para el diseño de programas educativos, métodos de enseñanzas, estrategias didácticas, etc. Es decir, trabajos en los que aparecen propuestas para ser aplicadas en la educación. Las investigaciones psicopedagógicas son estudiados en donde los conceptos de la teoría de Piaget se han tomado como base para desarrollar investigaciones sobre aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, pero que no constituyen propuesta de aplicación directa a la educación. La utilización en educación de los conceptos de la teoría de Piaget ya no tiene como finalidad ubicarse en una didáctica o pedagogía piagetiana, sino que se inscribe dentro de un marco teórico más amplio, conocido como el constructivismo, en el que influyen los aportes de Piaget, y la psicología genética, la teoría de Vygotsky, los enfoques socioculturales y las teorías de la psicología cognitiva. Estas propuestas pedagógicas amplían y fortalecen el aprendizaje significativo y receptivo, un aprendizaje por descubrimiento, elementos importantes del enfoque constructivista. Bueno, llegamos al final de la clase y podemos concluir que la tendencia educativa del siglo XX
es humanista e integral. El educador se acomoda a las necesidades e intereses de los educandos. El pragmatismo pedagógico ubica a la escuela como laboratorio de experiencias. El desarrollo evolutivo propone el aprendizaje dentro de un proceso madurativo relacionados con experiencias físicas y sociales. Se enfatiza la importancia del entorno para el desarrollo individual y educativo de las personas. El aprendizaje se construye. Hasta nuestro próximo encuentro. Chao, chao. Gracias.